Y a continuación vamos a presentar la segunda ponencia de la jornada de hoy, cuarta de este congreso, y en ese sentido vamos a hablar acerca de asesoría en la elaboración de contratos. Esta ponencia estará a cargo de la magíster abogada Gloria Catherine Astolingon Goicochea. Ella es abogada, becaria, intercambista por la Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Santa Fe, Argentina, con maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo de Trujillo, además maestrista en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con amplia experiencia profesional en Derecho Laboral, habiéndose desempeñado como asistente legal del área Procesos de Reparaciones, Pensiones e Indemnizaciones Civiles a las víctimas del terrorismo de Estado, secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia en la provincia de Santa Fe, Argentina, especialista legal en el área de Derecho Laboral del Estudio Jurídico La Rosa Abogados SAC en Trujillo, además secretaria de Confianza de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República, ponente en diversos eventos académicos en materia de derecho laboral. En la actualidad es titular del Estudio Jurídico Lex del Firma Legal en el Departamento de la Libertad. De esta manera le damos la bienvenida a este congreso a la magíster abogada Gloria Catherine Astolingon Goicochea. La dejamos en el uso de la palabra. ¿Cómo está? Buenas noches. Joven Hugo, agradezco la invitación efectuada por el Instituto CIEPSI y sobre todo por felicitarlos, extender mi agradecimiento también por la iniciativa que vienen desarrollando a nivel nacional de promover este tipo de eventos de formación profesional para diversos profesionales relacionados en el ámbito de la formación de derechos de recursos humanos, ¿no? Dentro de ello, bueno, dentro de mi experiencia como abogada litigante y también como especialista en derecho laboral, compartiendo pues algunas experiencias académicas y profesionales dentro del sector público y también del sector privado, esta noche vamos a compartir una información trascendental y muy importante también para la consolidación y formación de profesionales que laboran en el mundo del área de recursos humanos y sobre todo de una temática muy importante que es conocer la normativa en derecho laboral que regula nuestro país, sobre todo en el sector privado. Anteriormente a esta ponencia hemos estado verificando que la anterior ponente ha expuesto diversa información respecto a la regulación normativa del sector público. Sin embargo, dentro del desarrollo de nuestra ponencia el día de hoy, en este breve espacio que tenemos, vamos a exponer los mayores alcances respecto a brindar cuál es una asesoría integral sobre una charla formativa en lo que corresponde a la elaboración de los contratos de trabajo. A través de esta plataforma virtual voy a compartirles la información correspondiente al tema que vamos a tratar hoy, que es netamente, como lo he repetido, conocer cuál es la elaboración de los contratos de trabajo que regula nuestro país en el sector privado. Entonces, para poder tener mayor alcance y sobre todo mayor información sobre cuál es la normativa laboral vigente que regula nuestro país dentro del sector privado, vamos a tener que analizar y sobre todo conocer el decreto legislativo 728 que regula la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dentro de ello también vamos a enfocar algunos puntos esenciales que se encuentran debidamente regulados por el Decreto Supremo 00397-TR, en el cual pues se detalla de manera específica y sobre todo de manera detallada cuál es la regulación expresa y normativa que nuestro gobierno ha establecido con algunas pautas y lineamientos para que las empresas que estén sujetas al sector privado puedan elaborar
sus contratos y sobre todo cumplan con las formalidades previstas por la ley, ¿no? Asimismo, no solamente vamos a abarcar información sobre cuáles son los aspectos sustanciales para cumplir con estos requisitos normativos, sino también vamos a conocer cuáles son los supuestos de hecho o alguna calificación jurídica que puede generar algunas consecuencias administrativas, consecuencias que pueden aperturar procedimientos administrativos sancionatorios ante el incumplimiento normativo de todo el decreto legislativo 728 y también las normas conexas que regulan la elaboración de los contratos de trabajo a nivel nacional. Bien, voy a tratar de que las personas que están integrando esta plataforma virtual en cualquier momento del desarrollo de nuestra ponencia puedan también intervenir. Vamos a tratar de hacer esta conversación mucho más amena, mucho más pedagógica y sobre todo me encantaría poder explicar estos conceptos doctrinarios a través pues de alguna ejemplificación de algunos casos que a diario pueden concurrir y que yo también a través de mi ejercicio profesional puedo conocer a efecto de que se puedan comprender mejor cuál es la diferencia en los diversos contratos modales que se manejan en nuestro país. Entonces, primero, lo que nosotros tenemos que conocer en primera instancia es qué son los contratos de trabajo, ¿no? ¿Qué conocemos nosotros por un contrato de trabajo? Normativamente y de manera doctrinaria, el contrato de trabajo, pues la norma señala que es una institución jurídica, ¿no? Esa institución jurídica regula todo lo que genera el reconocimiento de una relación laboral debidamente establecida en nuestro país y cuya consecuencia es generar el reconocimiento de derechos y también de obligaciones que nacen entre el empleador y el trabajador. Dentro de ello, pues, radica la importancia de la identificación del tipo de contrato para poder conocer cuáles son los derechos que goza el trabajador y también las obligaciones que tiene el empleador al momento de generar la suscripción o el inicio de una relación laboral. Entonces, hay que entender también que para la elaboración del contrato vamos a conocer el revestimiento de algunas formalidades que tienen que estar debidamente señaladas de manera expresa o que también pueden entenderse de manera tácita y que posterior a su configuración pueden generar ya el reconocimiento de una relación laboral. En primera instancia, nosotros tenemos que conocer que en nuestro país, a través del reconocimiento de nuestra Constitución Política de 1993, reconoce pues que uno de los derechos constitucionales más importantes en el ser humano es el bien jurídico reconocido como es el derecho de trabajo. A través de ello, nuestra Constitución reconoce el principio de estabilidad laboral. ¿Qué significa? Que las relaciones laborales tienen que generarse, su reconocimiento, perdón, tiene que generarse a través de una característica muy importante que genera la permanencia, el reconocimiento o la contratación de un trabajador a plazo indeterminado. Como regla general, a efecto pues de conocer los derechos que goza un trabajador al iniciar una relación laboral, debería tenerse en cuenta que la regla más importante es generarle de manera directa al trabajador el derecho a la estabilidad laboral. Y cuando el trabajador adquiere el reconocimiento de este derecho, pues también adquiere el reconocimiento del derecho a la protección contra el despido arbitrario. Sin embargo, pues, como se conoce, siempre existe una excepción a esta regla y la norma también reconoce que excepcionalmente puede generarse el reconocimiento de la suscripción de contratos modales para poder regular relaciones de trabajo con una apreciación muy importante o un concepto básico cuya característica es la denominación de un contrato de trabajo temporal, ¿no? O reconocer en este caso esta característica de temporalidad que nuestra norma también reconoce que a través del Decreto Supremo 00397-TR se regula esta temporalidad a través de la suscripción de contratos modales de trabajo. Vamos a explicar cuáles son estas diferencias sustanciales que generan esta diferenciación entre un contrato de trabajo reconocido a plazo indeterminado y también un contrato de trabajo sujeto a modalidad.
Vamos a tener también que hablar más adelante de que nuestro país reconoce 9 tipos de contratos modales importantes que se regulan de manera general y de manera recurrente, debido pues a la exigencia empresarial que se maneja dentro de nuestro mercado laboral y dentro de los cambios empresariales también que generan prácticamente el desarrollo de la economía en nuestro país. Sin embargo, pues este tipo de contrato de trabajo, estos tipos de contratos generan un reconocimiento normativo y una denominación conocida como el reconocimiento de la privatización o la regulación privada de una relación laboral que se sujeta o se reconoce a través de dos partes intervinientes como lo es el trabajador y el empleador, en las cuales se genera un reconocimiento de elementos esenciales que generan una prestación personal de servicios y que se sujeta a una remuneración o una recompensa. Este tipo de concepto así lo señaló nuestro jurista y conocido doctrinario Manuel Osorio dentro de las los diversos conceptos doctrinarios que se manejan a nivel nacional. Entonces, ya conocido pues cuál es el concepto específico de lo que se conoce como una relación o como un contrato de trabajo, debemos tener en cuenta que nuestra normativa, que ya se encuentra debidamente regulada pues por el Decreto Supremo 00397-TR, establece que el contrato de trabajo genera el reconocimiento de un vínculo económico, ¿no? Un vínculo no solamente económico, sino también jurídico, porque esta relación que se sujeta a una contraprestación y se sujeta también a una subordinación, genera el reconocimiento de derechos y de obligaciones que van a estar debidamente reguladas por nuestra normativa nacional en materia laboral. Entonces, esta vinculación objetiva cuya reconocimiento genera pues la subordinación o el reconocimiento también de la existencia de un empleador al que se sujeta el trabajador a efecto de poder cumplir con las exigencias objetivas de la contratación, ¿no? Entonces, dentro de esta dependencia de manera obligatoria, pues se generan derechos que generan pues también con el tiempo un reconocimiento también que puede desnaturalizarse para generar una continuidad laboral y dentro de ella también generar entre cualquier situación el reconocimiento de beneficios sociales que obligatoriamente reconoce nuestro Estado peruano. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de, o ya conociendo básicamente cuáles son los conceptos normativos que generan un contrato de trabajo, ya habiendo especificado pues que existe una dependencia de subordinación hacia un empleador que se sujeta también bajo una subordinación y también una dependencia y retribución económica como lo es la remuneración. Estos elementos importantes que el artículo 4 a través del Decreto Supremo 00397-TR establece el reconocimiento de 3 elementos indispensables y básicos para generar el reconocimiento de una relación laboral. En nuestro país muchas veces se confunde cuando podemos estar ante la existencia de una relación de trabajo o también de una relación civil, ¿no? O que en este caso pues se genera a través de una regulación que no necesariamente genera el reconocimiento de un vínculo laboral, sino a través de una contratación cuya normativa se regula por normativa civil, pero que sin embargo con el tiempo puede generar una desnaturalización y un reconocimiento sí de una relación de trabajo. Entonces, es muy importante primero tener que identificar cuáles son los elementos que nos generan el reconocimiento de una relación laboral para poder identificar si a mí como empleador, en este caso me corresponde ya reconocerle derechos a mi trabajador. Entonces vamos a hablar posteriormente cuáles son estos derechos que nacen al momento de la exigencia del reconocimiento de una relación laboral. Entonces, para poder iniciar y sobre todo conocer la ley, en este caso a través del Decreto Supremo 00397-TR, genera un reconocimiento expreso de 3 elementos básicos que generan el reconocimiento de una relación laboral. Estos elementos están constituidos y se denominan la prestación personal de servicio, ¿no? Que lo reconoce de manera directa el artículo 4 y también el artículo 5 de dicho cuerpo normativo, con el cual pues se señala de que esta prestación es una dependencia, es el ejercicio de poder efectuar un objetivo específico por el cual el trabajador es contratado y que solamente se puede realizar de manera personalísima. Es decir,
yo no puedo contratar a un trabajador para que sus labores por las cuales ha sido contratado sean desarrolladas por otra persona. Si esta situación ocurriera, ya estaríamos generando prácticamente no estaríamos cumpliendo con los elementos objetivos que señala en este caso la normativa en cuanto al reconocimiento de una relación laboral. Entonces, como lo hemos señalado, esta prestación personal solamente puede ser efectuada de manera directa por el trabajador como persona natural. Es decir, puede ser, en este caso también, sometida o puede ser ayudado por un familiar directo, siempre y cuando, de acuerdo a la naturaleza de sus labores y de acuerdo a la exigencia de la empresa, pueda ser debidamente justificada. Pero como regla general vamos a tener que señalar que las labores en este caso son intransferibles. Es decir, la labor por la cual el trabajador es contratado tiene que ser realizada de manera personalísima y de manera individualizada. Entonces, ya reconociendo este primer elemento como lo es la prestación personal de servicios, vamos a reconocer también a otro elemento muy importante que genera el reconocimiento de una relación de trabajo como lo es la remuneración, o que también doctrinariamente pues se reconoce con otro nombre como lo es la retribución económica. Entonces, el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala de manera específica que la remuneración constituye todo efecto legal o reconocimiento de un íntegro económico por el cual el trabajador percibe una compensación económica a través de la prestación del servicio que ha efectuado, ¿no? En este caso vamos a tener que señalar que nuestra normativa con el transcurrir del tiempo generó en primer lugar un reconocimiento que el trabajador también podría cancelarse o generarse la retribución económica a través del pago de especies, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento de víveres y alimentos, pero que posterior a la evolución de los derechos laborales se eliminó prácticamente este tipo de reconocimiento y se señaló que únicamente el trabajador puede prestar, en este caso, esta dependencia de subordinación, esta dependencia de hacer efectivo el trabajo prestado a través de un reconocimiento económico que constituye el reconocimiento directo a través de una suma dineraria. Entonces, la norma también de manera específica y de manera expresa ha señalado que las sumas de dinero que se entregan al trabajador tienen que también cubrir, en este caso de manera directa, la alimentación principal, como el desayuno, por ejemplo, que en este caso también, cuando son debidamente reconocidas dentro de una empresa, sí tienen un carácter remunerativo. Entonces, es muy importante que cuando se elabore un contrato de trabajo, este tipo de situaciones o circunstancias tienen que ser debidamente reconocidas dentro del contrato de trabajo, porque muchas veces, muchas empresas, por ejemplo, dentro de sus plantas, o dentro del desarrollo del ejercicio de sus labores, genera pues el reconocimiento de prestarle también los servicios alimentarios al trabajador. Entonces, cuando posteriormente se irrumpe una relación de trabajo, el trabajador consigna, aparte del reconocimiento de su remuneración mensual, un incremento, ¿no? Entonces, cuando el empleador observa esta situación, el trabajador, bueno, exige un derecho que con el tiempo ha sido reconocido. Entonces, es muy importante diferenciar si este tipo de reconocimiento, como lo es, por ejemplo, reconocerle algún tipo de alimentación al trabajador, tiene o no naturaleza remunerativa. Asimismo, la norma también ha establecido que no constituye remuneración computable para el cálculo de la liquidación o de beneficios sociales o de aportes o contribuciones mensuales que generan, en este caso, una relación laboral. Los aportes, por ejemplo, que no tienen, en este caso, valor o prestación remunerativa, ¿no? Como por ejemplo, pues, las prestaciones alimentarias que no están debidamente reconocidas, o que generen alguna relación directa según la naturaleza que el trabajador viene realizando. Por eso, como lo repetí anteriormente, es muy importante que cuando la relación laboral se inicie, se consigne cuál es el monto específico de la remuneración mensual y cuáles son los conceptos que no tienen, por ejemplo, naturaleza o un reconocimiento remunerativo. Asimismo, para hablar del otro supuesto, del otro elemento importantísimo que genera el reconocimiento y el más importante, creo yo,
que ha generado pues el reconocimiento a través de diversas jurisprudencias y análisis, a través también de varias pronunciamientos emitidos por nuestra Corte Suprema. Se ha señalado que resulta o constituye un elemento indispensable para poder reconocer una relación laboral, el elemento específico de la subordinación. Entonces, ¿qué es lo que la norma reconoce como este carácter de subordinación, ¿no? Este elemento, de manera directa, genera la dependencia que tiene el trabajador hacia su empleador. Entonces, a través de esta dependencia se genera que el empleador puede tener prácticamente o desarrollar facultades de fiscalización, ¿no? Facultades, por ejemplo, de sanción, que van a tener que ser directamente dirigidas hacia el trabajador. Es decir, las labores que el trabajador realiza van a tener que estar sujetas a una supervisión directa por su empleador. ¿Para qué? Para que se cumplan las obligaciones como estrictamente, según sus deberes, se han detallado en su contrato de trabajo. Entonces, cuando ya verificamos que una relación laboral o una prestación de servicios cumple con este elemento específico de la subordinación, ya taxativamente estaríamos hablando del reconocimiento de una relación laboral. Entonces, a través de este elemento tan importante, es a través de procedimientos administrativos y procedimientos judiciales que se ha podido determinar cuál es la diferencia entre una contratación de carácter civil y también un contrato de carácter laboral, sujeto pues a normas que pueden ser debidamente reguladas por el sector público o el sector privado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de contratos de locación de servicios, de manera obligatoria nunca vamos a poder encontrar este requisito indispensable como lo es la subordinación. ¿Por qué? Vamos a encontrar en este tipo de relación civil, porque no podemos señalar que es una relación de trabajo, el elemento de la prestación de servicios y que a consecuencia de esta prestación de servicios exista pues el pago compensatorio de una remuneración. Pero jamás vamos a poder determinar el reconocimiento de una dependencia de subordinación. ¿Por qué? Porque a través de un contrato civil, en este caso la persona que desarrolla las labores no se encuentra sujeto a subordinación de su empleador. Es decir, la persona que lo contrata no le puede impartir órdenes para cumplir, por ejemplo, con una jornada laboral de trabajo, ¿no? Que, ojo, esto sí pasa, por ejemplo, cuando ya hablamos netamente de una relación laboral de trabajo, porque es aquí el empleador quien, para poder comprender prácticamente la concurrencia de este presupuesto, es que al trabajador lo primero que se le hace es establecerle una jornada de trabajo, y a través de esta jornada de trabajo, pues, se regulan horarios, por ejemplo, ¿no? Que es prácticamente uno de los requisitos indispensables para poder señalar de que sí existe prácticamente parámetros o normas internas que generan el reconocimiento de una relación laboral. Es decir, a través de una jornada laboral de trabajo quiere decir de que el trabajador sí está sujeto a un carácter de subordinación y a un cumplimiento exacto de sus deberes para que se puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces, este elemento de la subordinación, el empleador está vigilando prácticamente el cumplimiento exacto, ¿no?, de las obligaciones por las cuales el trabajador ha sido contratado. Y cuando hablamos también de este carácter de dependencia, pues estamos hablando de que el empleador, a través de ese poder de dirección, puede introducir cambios a sus jornadas laborales de trabajo. Por ejemplo, puede hacer modificaciones de turno, de jornadas de trabajo, por ejemplo, de las formas de modalidad de la misma prestación de servicios, que obviamente tienen que adecuarse a criterios de razonabilidad y de proporcionalidad y que bajo ninguna circunstancia pueden vulnerar derechos del propio trabajador o que afecten, en este caso, su dignidad o integridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya prácticamente habiendo verificado cuáles son estos requisitos indispensables, como lo es las relaciones, los elementos importantes para poder determinar cuándo nos encontramos ante una relación laboral y cuándo se ha generado un contrato de trabajo que puede ser iniciado tanto de manera verbal
o también de manera escrita, ¿no? Cuando ya hablamos de manera escrita, pues estamos hablando que el empleador tiene que cumplir con formalidades expresas en la norma y con los requisitos indispensables que se encuentran consignados en el Decreto Supremo 00397-PR. Entonces, creo que por aquí he tenido algunas preguntas en el transcurso de nuestra ponencia. Voy a ir también dándome un tiempito para poder responder, ¿no? A las personas que están participando. Entonces, dentro de ello vamos a poder analizar, por ejemplo, si se cumplen o no con el tema que nosotros estamos hablando en específico. A ver, por ejemplo, Carlos Bermejo nos dice, ¿no? En instituciones del Estado hay bastantes locadores de servicio que cumplen con una jornada laboral de trabajo. Tienen horarios, formas de vestir y en algunos casos hasta usuarios de correos porque no hay CAS. ¿Es legal? Responder esta pregunta significativamente es bastante amplia. ¿Por qué? Porque ya nos estamos saliendo fuera de la esfera del sector privado y vamos a entrar a la esfera de lo que corresponde al sector público. Entonces, el régimen laboral del sector público, pues de manera obligatoria, no solamente maneja contratos que están sujetos al decreto legislativo 728, sino que de manera obligatoria vamos a reconocer a trabajadores que forman parte del decreto legislativo 276, que ya es el reconocimiento de los trabajadores que forman parte de la carrera administrativa. Entonces, también vamos a hablar de los trabajadores que son CAS, ¿no? O que se encuentran regulados por estos contratos administrativos de servicio, pero mayormente vamos a encontrar también locadores. Y estos locadores obviamente son personas que prestan servicios y que no tienen el reconocimiento expreso de una relación laboral en sí, porque obviamente no se les ha reconocido, pero que en el tiempo, de acuerdo a la naturaleza de las labores que estos vienen realizando, han generado reconocimiento de derechos que pueden generar la desnaturalización de una relación civil a una relación laboral. Por ejemplo, en esta pregunta a nosotros se nos especifican situaciones jurídicas y situaciones de hecho que nos van a generar el reconocimiento de una desnaturalización, como por ejemplo, ¿no? Que estos trabajadores sí tienen una jornada de trabajo, tienen horarios fijos, por ejemplo, tienen una modalidad de vestimenta específica. Entonces, ¿qué significa tener una jornada de trabajo o tener un horario, tener el establecimiento de un turno? Entonces, de manera obligatoria, este tipo de características ya generan una subordinación. Entonces, pero si yo puedo demostrar este tipo de situaciones, tengo que poder acreditarlas para poder pedir una desnaturalización de este contrato civil, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puedo acreditar? Con documentos o medios probatorios válidos, ¿no? Por ejemplo, me hacen firmar un cuaderno o tengo un registro de ingreso, de ingreso y también de salida, ¿no? O, por ejemplo, si soy locador, mi empleador no me puede impartir órdenes. Por ejemplo, ¿no? No me puede enviar memorándum, pero si yo tengo correos por los cuales recibo órdenes o recibo prácticamente que yo cumpla con una actividad específica sujeta a mis funciones, de manera obligatoria ya estoy demostrando una situación de una desnaturalización. Entonces, el trabajador en este supuesto está facultado para recurrir en primera instancia a través de la vía administrativa en la entidad a solicitar la desnaturalización de esta contratación civil y solicitar como consecuencia de ello, pues, la desnaturalización de su contrato y que se le reconozca como un trabajador a plazo indeterminado o bajo una relación laboral, ¿no? Entonces, ¿qué genera el reconocimiento de una relación laboral? Prácticamente el reconocimiento de beneficios sociales, ¿no? Que a diferencia de una contratación civil, el trabajador no goza de este tipo de beneficios. Por ejemplo, un locador no tiene el beneficio a percibir gratificaciones, CTS, no recibe también, por ejemplo, asignación familiar, entre otros, horas extras, por ejemplo, que son beneficios sociales que están debidamente reconocidos por la norma, que netamente se generan a consecuencia de una relación laboral.
Y pues la diferencia radica en que un contrato civil quiere decir de que a mí me contratan para que dentro de la entidad yo pueda cumplir con una labor específica, pero que no estoy sujeta a la subordinación de mi empleador. Es decir, por ejemplo, desde mi condición como abogada, a mí una entidad o una institución pública me contrata a través de una orden de servicio o a través de un contrato de locación, que prácticamente son situaciones jurídicas similares. Entonces, se supone que a mí me van a contratar para laborar para un área específica, ¿no? Para yo, por ejemplo, remitir opiniones o informes legales. Si a mí me contratan bajo una orden de servicio, quiere decir que en cualquier momento del día yo puedo realizar esta labor específica. Lo puedo hacer en la noche, lo puedo hacer en la mañana, es decir, yo como locadora soy la persona que regulo mis tiempos, no estoy sujeta a una dependencia directa de mi empleador y por ende, él no puede bajo ninguna circunstancia imponerme alguna sanción porque yo no llegué a las 8 de la mañana cuando abriera una entidad, ¿no? O, por ejemplo, no me puede establecer un turno específico, una hora para que yo pueda llegar a la entidad. Yo puedo llegar a cualquier hora y solamente cumplir con las funciones que se me han asignado. Por ejemplo, si yo tengo que resolver 30 informes legales o emitir opiniones, yo a la semana cumplo y estoy cumpliendo con mi labor y a consecuencia de ello, de la prestación de mi servicio, se me va a generar pues mi contraprestación, que es el reconocimiento de mi remuneración. Pero bajo ninguna circunstancia cumplo con este elemento tan importante como lo es la subordinación. Si yo ya acredito que dentro de esta prestación mi empleador me está enviando correos o me está enviando un memorando y me dice que yo a tal hora tengo que llegar y tengo que salir, obligatoriamente ya esta relación de trabajo se está desnaturalizando y me va a generar el reconocimiento de una relación laboral. Y ojo, cuando un trabajador solicita el reconocimiento de su relación laboral de manera obligatoria, se le va a tener que reconocer todos los beneficios sociales que dentro del periodo laborado como locador no ha percibido. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, un encargado personal del área de recursos humanos de una entidad realiza este tipo de contratos civiles, ¿no? Porque hay que saber diferenciar cuándo podemos contratar a una persona como locador, porque obviamente si estamos hablando de una entidad, vamos a tener que señalar de que la entidad pues se regula a través de un presupuesto público y que prácticamente las funciones, las labores que realiza cada personal se encuentra debidamente consignada en un cuadro de asignación de personal, más conocido como el CAD, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo voy a requerir el servicio, voy a tener que consignarlo en un TDR, que es un término de referencia, ¿no? Y voy a especificar qué actividades netamente me va a cumplir el locador. Pero si yo conozco a una persona que es locador más de 5 años, pues obviamente ya vamos a estar en una situación que nos genera ya el reconocimiento pues de una desnaturalización de contrato y vamos a solicitar el reconocimiento el reconocimiento como trabajador a plazo indeterminado. Ahora, Violeta Alba nos dice, ¿no, doctora, por qué en la administración pública contratan personal por TDR? Bueno, volvemos a lo mismo, los TDR son los términos de referencia, que prácticamente son documentos públicos en los cuales se detalla cuáles son las funciones específicas por las cuales un tercero va a ingresar a prestarme una labor específica. Es decir, esa labor no constituye una labor indispensable dentro de la entidad, sino que obviamente va a responder solamente a un contrato temporal y va a desarrollar una función específica. Entonces, cuando hablamos de un contrato de trabajo, quiere decir de que tenemos este servicio, está debidamente señalado en el presupuesto público de la entidad, entonces es una actividad permanente. En cambio, los TRR pues solamente son documentos con los cuales se señala la naturaleza de las actividades específicas que el locador va a cumplir y que se pueden generar a través también, no solamente de un contrato de locación, sino a través de una orden de servicio, ¿no? Entonces, este tipo de documentos, si bien es cierto, son documentos públicos, que pueden generar también el reconocimiento aparente de una relación laboral que con los supuestos que yo le he venido comentando, pueden generar posteriormente una desnaturalización. Entonces, para ya volver al tema principal, vamos a tener que reiterar nuevamente que la subordinación
es prácticamente el elemento más importante de una relación laboral, porque a través de esta característica vamos a poder determinar el poder de dirección que tiene el empleador hacia el trabajador y cuáles son las facultades, por ejemplo, de sanción, de fiscalización que tiene para poder verificar que las obligaciones y los deberes que han sido debidamente consignados en un contrato de trabajo tengan que ser cumplidos. Entonces, ya conociendo cuáles son estos tres elementos importantísimos para poder hablar de una relación laboral o un contrato de trabajo, vamos ahora ya a señalar cuándo las empresas están obligadas a realizar contratos temporales. Y no solamente las empresas, también en el sector público, pero vamos a detallar más estas funciones en el sector privado porque netamente se regulan en el sector empresarial, ¿no? Entonces, quiero antes de seguir con este tema hacer hincapié algo muy importante porque de repente las personas que nos están acompañando aquí también laboran para el sector público. Es muy importante saber que dentro del sector público también se pueden realizar contratos que están regulados por el Decreto Legislativo 728. Pero ¿cuál es la diferencia? Los trabajadores que se encuentran regulados por esta normativa, que es prácticamente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, obligatoriamente están reconocidos como servidores municipales, ¿no? O servidores que prestan algún servicio de repente para una región o una institución pública, cualquiera fuera su naturaleza. Entonces, tienen una regulación normativa diferente que se adecúan prácticamente a las necesidades de la entidad y que obviamente netamente se tiene que entender de que esta contratación es cumpliendo con un requisito indispensable de asumir o realizar funciones netamente temporales. Entonces, ya para pasar a nuestro siguiente tema y para hablar cuándo se puede iniciar una relación de trabajo a través de una contratación temporal. Como lo habíamos dicho al momento o al inicio de esta ponencia, el artículo 4 del Decreto Legislativo 728 señala de que se puede iniciar una relación de trabajo a través de dos formas. A través de una contratación verbal, quiere decir de que no es necesario que exista un contrato de trabajo de manera física, o en su defecto que cuando existe este tipo de contrato de trabajo estaríamos hablando pues de que las contrataciones modales o temporales tienen que ser debidamente consignadas de manera objetiva y detalladas en las cláusulas del contrato. Es decir, hay que justificar con criterios objetivos por qué estoy contratando a un trabajador a través de manera temporal, ¿no? A través de una naturaleza temporal. Entonces, cuando se inicia una relación de trabajo de manera verbal, la norma establece como regla general que el trabajador adquiere el derecho a la estabilidad laboral. Es decir, si yo contrato a un trabajador, por ejemplo, un 15 de enero, y le digo, el 30 recién el área de recursos humanos te va a formalizar tu contrato, y le formalizo el contrato con fecha 30. Entonces, y le formalizo al trabajador por un contrato de 3 meses, que puede ser un contrato de incremento de actividad o de necesidad del mercado, dependiendo de la naturaleza y de la actividad que realiza la empresa. Entonces, esta situación, en este caso, es totalmente válida para reconocerlo como un trabajador a plazo fijo. No, ya obligatoriamente esa relación de trabajo así se formalice después. Y si el trabajador tiene cómo acreditar que sus labores iniciaron, por ejemplo, un 15 de enero, obligatoriamente ya es un trabajador cuya relación laboral ya se ha desnaturalizado y que obligatoriamente ha adquirido el derecho a la estabilidad laboral, pese a que posteriormente su empleador le haga firmar o suscribir contratos temporales, ¿no? Entonces, es muy importante que existan, pues, medios probatorios típicos o atípicos que puedan acreditar la prestación efectiva del servicio que el trabajador ha realizado, ¿no? Por ejemplo, muchos trabajadores dicen, yo inicié el 15, doctora, vienen a mí y me hacen muchas consultas y me dicen, pero no tengo ningún documento, ¿cómo probarlo? Porque no tengo contrato, el empleador nunca me brindó una boleta. Pero estos documentos no siempre son necesarios para poder acreditar una desnaturalización. El derecho laboral reconoce un principio muy importante que es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Conociendo pues que el trabajador es la parte más débil
de una relación laboral, se permite que el trabajador pueda apoyarse de otros medios de prueba que pueden demostrar que la prestación del servicio ha sido realizado. Por ejemplo, si no tengo una boleta, si no tengo un recibo, si no tengo un contrato de trabajo, ¿cómo acreditar que mi relación laboral no empezó en la fecha que mi empleador lo dice o que me inscribió en planilla? No, sino yo inicié un mes antes o 15 días antes o así sean 2 días antes. Yo puedo recurrir o reunir otros medios de prueba que generan el reconocimiento de esta relación laboral. Por ejemplo, la declaración de testigos de mis propios compañeros de trabajo, fotografías, ¿no? Por ejemplo, pese a que no tuve un contrato de trabajo, me hicieron firmar el cuaderno de asistencias. Entonces, existen pues medios probatorios que sí pueden generar el reconocimiento de una relación laboral y que en un proceso judicial o un proceso administrativo generarían el reconocimiento expreso de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, ya habiendo realizado esta distinción de los contratos verbales y los contratos modales, ahora sí vamos a centrarnos en detallar cuáles son los contratos modales que reconoce nuestro decreto legislativo 728 a través del decreto supremo 00397-TR. Como lo he repetido al inicio de esta ponencia, son 9 contratos que reconoce y que se encuentran regulados en nuestra normativa laboral, y que es muy importante conocer cuál es su diferenciación, porque este tipo de diferencias aparentemente, según la descripción que señala la norma, a una persona de repente que no conoce mucho de derecho, no conoce aspectos legales, puede generar una confusión y creyendo que de acuerdo a la naturaleza o a la actividad que realiza su empresa se adecua, cometemos muchas veces el error de realizar contratos que no cumplen con las formalidades previstas como lo exige prácticamente nuestra normativa, y posteriormente esto nos genera consecuencias jurídicas, nos genera desnaturalizaciones de contratos, nos genera incumplimientos normativos, nos genera infracciones que posteriormente son sancionadas por las autoridades competentes, como lo es pues la Autoridad Administrativa de Trabajo, regulada por el Ministerio de Trabajo, o la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a seguir con los temas específicos, ya encuadrando nuestra ponencia en cuanto a los contratos sujetos a modalidad. Como lo hemos señalado, anteriormente, hemos señalado que los contratos modales solamente se realizan cuando, según la naturaleza de la actividad, se necesita contratar a personal de manera temporal o accidental. Es decir, existe una excepción a la contratación del personal. Si yo soy una empresa que mis actividades no pueden ejecutarse por el personal que tengo contratado y que de repente por la alta demanda o por la producción o por el requerimiento del mercado en este momento necesito contratar a personal que realice una actividad temporal, voy a tener que buscar qué tipo de contrato a plazo fijo se sujeta a la naturaleza y a las actividades que realiza mi empresa para poder contratar a un trabajador que, si bien es cierto, desde que inicia su relación laboral, el trabajador, así sea un contrato temporal, el trabajador ya goza de todos los derechos, y que obviamente estos derechos también se van a tener que regular de acuerdo al régimen que se encuentra adscrito a la empresa. Por ejemplo, estamos hablando si es una microempresa, si es una pequeña o mediana empresa, ¿no? Como lo que son conocidas como las MIPES, o en su defecto si es una empresa sujeta al régimen laboral común. Los beneficios y los derechos laborales se regulan de acuerdo al régimen tributario también, al que se encuentra adscrito la empresa. Eso hay que saber reconocerlo en un primer momento, tanto el empleador y también el trabajador al momento de poder exigir beneficios, porque los beneficios no son iguales a una empresa que está adscrita, por ejemplo, o sujeta al régimen laboral común. Entonces, para volver al tema, entonces vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo yo como empleador o como un jefe de recursos humanos puedo contratar a personal de trabajo que me realice actividades netamente temporales
o que estas actividades solamente se van a desarrollar por un cierto periodo para cumplir con requerimientos específicos y que en el tiempo estas relaciones de trabajo no pueden desnaturalizarse. ¿Ya? Entonces, como ya lo habíamos dicho, nuestra norma reconoce a 3 tipos de contratos de naturaleza temporal. Existen contratos, valga la redundancia, cuya naturaleza es temporal. También dentro de este ejemplo de la naturaleza temporal, nuestra normativa señala pues contratos específicos de trabajo cuya periodicidad tienen una regulación expresa en el tiempo, ¿no? También vamos a encontrar a contratos de trabajo de naturaleza accidental y contratos de trabajo sujetos para una obra o un servicio específico. Entonces, bajo esta categoría de 3 clasificaciones, existen los tipos y las modalidades de contratación. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer cuáles son este tipo de contratos según su naturaleza. Muchas veces se confunden, como ustedes pueden ver, de repente el momento que yo señalo de naturaleza temporal o accidental creemos que es lo mismo, ¿no? Pero vamos a, con los ejemplos que vamos a poder brindar en adelante, vamos a poder entender dónde se encuentra esta diferenciación que normativamente pues sí genera algunos cambios sustanciales que tienen que ser debidamente conocidos por ustedes. Entonces, seguimos. La siguiente opción. Okay. Cuando hablamos de los contratos de naturaleza temporal, de manera obligatoria vamos a tener que verificar cuándo nacen este tipo de contratos, ¿no? La norma establece pues que existen 3 tipos de contratos de naturaleza temporal. Los contratos por inicio o incremento de actividad, los contratos por necesidad del mercado y los contratos por reconvención empresarial. Entonces, ¿qué nos dice la norma o qué es un contrato por incremento de actividad? La norma nos dice que este contrato es celebrado entre un empleador y un trabajador originado por una nueva actividad empresarial y que su duración máxima es de 3 años. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una empresa principal, por ejemplo, y mi labor específica es producir, por ejemplo, cerámica, ¿no? Entonces, yo realizo bajo la mano de obra, bajo la contratación de mi personal que realiza la mano de obra, genero la producción, ¿no? Con los implementos tecnológicos, este tipo de cerámica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si bajo la demanda que requiere mi actividad, yo tengo una producción anual, por decirlo así, ¿no? Pero bajo la demanda que en ese periodo me están requiriendo, he adquirido, por ejemplo, mayores contratos que me generan mayor requerimiento de personal, pero que yo conozco que esto se genera solamente por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces voy a tener en esta situación que para cumplir con esta actividad específica, es decir, voy a seguir realizando mi actividad principal, pero mis trabajadores de planta, los que ya son los trabajadores estables, como tengo muchos requerimientos, tengo muchos contratos, ya no puedo coberturar con la mano de obra que tengo. Entonces, bajo estas circunstancias, si yo tengo cómo acreditar esta alta demanda con los contratos y los servicios específicos que me están requiriendo, de manera obligatoria sí puedo encontrarme de poder contratar a trabajadores de manera temporal. ¿Para qué? Para que cumplan con estos contratos específicos, porque mi actividad está incrementando, es la misma, y que obviamente mi personal de planta, mi personal estable que yo tengo contratado, no puede realizarla, ¿no? Porque ellos ya tienen un grado de productividad semanal, mensual. Entonces, si ha incrementado mis requerimientos, voy a tener que contratar a personal. Ojo, esta norma señala de que la duración de estos contratos no pueden ser mayor a 3 años. ¿Y qué significa eso? Que yo este tipo de demandas o de requerimientos no lo puedo tener mayor a este tiempo, porque significa que si yo justifico
la contratación de mi personal de trabajo, de trabajadores, bajo las altas demandas o supuestos contratos, quiere decir de que esta sí constituye una actividad permanente de la empresa y que ya el rango de producción se ha estandarizado. Es decir, ya no tengo cómo acreditar de que si en el año 2018 producía anualmente tantas cantidades de cerámica y en el año 2021, el 2024 o 2022 yo sigo, tengo una diferencia bastante grande sobre la cantidad de producción que genero. Entonces, si este periodo sobrepasa este tiempo, obligatoriamente yo ya tengo que considerar a esos trabajadores como trabajadores de planta, ¿no? Es decir, trabajadores que ya cumplen con la función específica de la empresa. Ahora, cuando un trabajador puede solicitar una desnaturalización. Por ejemplo, si yo he sido contratado para realizar una actividad temporal, pero yo ya cumplí 3 años con 2 días, 3 años con 5 días o el tiempo que se prolonga de manera extensiva. Entonces, de manera obligatoria, yo voy a demostrar pues que esta actividad ya constituye una actividad permanente de la empresa y que su temporalidad ya se ha desnaturalizado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta de cómo probamos esta alta producción, cómo la probamos, ¿no? O yo como trabajador, ¿cuándo puedo demostrar de que esta actividad sí es permanente y no ha existido un incremento en la actividad misma? Cuando la empresa va a justificar la contratación del nuevo personal, tiene que detallar el artículo 53 del Decreto Supremo 00397-TR, señala de manera obligatoria que los contratos modales tienen que cumplir con señalar de manera específica la causa objetiva de la contratación. Es una exigencia normativa que cumple con un requisito de formalidad que tiene que ser debidamente comprobada, porque esta va a ser verificada posteriormente por la autoridad administrativa o por el Poder Judicial. Entonces, si yo como trabajador verifico que mi empresa está requiriendo a trabajadores bajo esta misma modalidad por incremento de actividad y su supuesto incremento, veo que tengo trabajadores que ya trabajan más de 3 años, entonces esta actividad ya se convirtió en una actividad, realizar la misma actividad cuya producción en el tiempo ya generó una estandarización. Entonces, allí yo ya puedo pedir una desnaturalización. ¿No es cierto? Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, no, yo soy una empresa, por ejemplo, que abastece cemento, ¿no? Y necesito ahorita contratar operarios a una empresa de transporte para que me traslade el producto, por ejemplo, ¿no? Para que me lleve a la caliza, para que el material, por ejemplo, sea trasladado a los puntos de fábrica, ¿no? O a los puntos donde se realiza prácticamente el chancado de la piedra, las actividades propias para generar el cemento. Entonces, mi actividad se está incrementando, sí, pero mi actividad ¿cuál es? Mi actividad principal es la fabricación del cemento. Entonces, yo, dentro de mi requerimiento y de las exigencias de los contratos que tengo como empresa, sí necesito también incluir el traslado. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Si yo cuento con la capacidad económica para poder comprar, por ejemplo, un flete de trailers, y por mi actividad justifico que en ese momento yo voy a necesitar a choferes, ¿no? Entonces, yo tengo que acreditar de que esta actividad, porque no es una actividad propia de la empresa, porque como ya le hemos señalado, la actividad propia es la fabricación del cemento, ¿no? O la producción del cemento. Entonces, yo sí puedo contratar para cumplir con un servicio a trabajadores que me realicen esta actividad, lo puedo hacer. Pero esta actividad tiene que tener un cierto periodo, por el momento en que se incrementó mis requerimientos o mis pedidos, ¿no? En mis contratos. Pero si yo esta actividad ya la realizo 4, 5, 6 años, quiere decir que ya incorporé a mi actividad principal también el traslado, ¿no? El transporte, ¿no? O sea, es decir, la producción de mi servicio de la fabricación también genera el reconocimiento de que trabajadores que realizan actividades de transporte o de carga ya me realicen esta también actividad como actividad principal. Entonces, es muy importante conocer los periodos específicos de la contratación para saber diferenciar cuándo se ha incrementado la actividad dentro de mi empresa o cuándo no. Ahora, este tipo de contratos muchas veces se confunde de manera obligatoria con un contrato por necesidad de mercado. Siempre, siempre. Muchas empresas
no saben a veces diferenciar cuando nos encontramos en un supuesto de empresas que requieran un incremento de actividad o, por ejemplo, necesidades de mercado. La norma establece que los contratos por necesidad de mercado, el objeto es atender a incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales en la demanda del mercado y que estos contratos no pueden ser renovados sucesivamente hasta los 5 años. Aquí ha existido pues una controversia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entre la opinión que estableció el legislador al momento de crear esta norma, ¿no? ¿En qué momento puedo señalar de que un contrato temporal va a durar más de 5 años? O sea, eso ya pues también vulnera derechos constitucionales, como lo es el derecho a la estabilidad laboral. Pero bueno, nuestros legisladores lo creyeron así y lo señalaron así y establecieron pues de que de manera obligatoria este plazo de duración de este tipo de trabajo son pues temporales, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de una supuesta temporalidad en 5 años? ¿No? Eso es totalmente cuestionable. Pero bueno, lo cierto es que nuestra normativa está señalada así de manera expresa y vamos a tener que respetarla. Entonces, cuando hablamos de este tipo de contratos, nosotros vamos a señalar de manera obligatoria de que mi actividad principal me ha generado un incremento mayor, por ejemplo, en un periodo específico. ¿Ya? En un periodo específico. Por ejemplo, yo soy una panadería, ¿ya? Y dentro de mi panadería, cuando llega la época navideña, también produzco panetones, ¿cierto? Porque es una actividad que se puede o genera una ligación directa entre la actividad principal que realizo, ¿no? Que prácticamente es realizar productos a través de pan, de la producción de este tipo de servicio. Entonces, cuando genera pues prácticamente las campañas navideñas, se me genera un incremento, hay una coyuntura específica, ¿no es cierto? Esta coyuntura son las épocas y las fiestas navideñas. Entonces, mi actividad principal en el año es la misma, que es brindar servicios de venta de pan, de todo tipo. Pero en este periodo específico, yo necesito contratar a personal para que me genere de repente venta de panetones, para que me genere transporte, traslados de pedidos, para que me haga un recorrido, por ejemplo, con personal en la zona y me genere la anotación de pedidos por cantidades al por mayor. Entonces, esta actividad, por esta situación coyuntural, como lo estoy repitiendo, que son las fiestas navideñas, me va a generar el incremento de la producción de panetones. Yo soy una panadería, soy una empresa que vende ese tipo de servicios, pero por este periodo específico voy a incrementar mi actividad con la venta de panetones. Allí sí puedo contratar a personal para que me realice esta actividad específica, ¿no? Porque obviamente hay una variación sustancial, el mercado me está demandando que yo prácticamente genere esta prestación de este servicio, que es la venta de los panetones, y no solamente es la venta, es la elaboración, es amasar, es generar el producto, de repente embolsar, vender. Entonces, bajo esta misma actividad, por un cierto periodo, puedo contratar a trabajadores, ¿no? Entonces, la necesidad del mercado me genera que yo pueda contratar por este cierto periodo a trabajadores. Entonces, esta actividad, la norma establece de que no puede sobrepasar el plazo de 5 años porque esta situación me generaría una situación de desnaturalización. Entonces, como ya lo hemos señalado, es muy importante poder determinar cuándo se incrementan actividades específicas. Por ejemplo, ¿no? Yo les comento, el año pasado tuve un caso que a mí me generó mucha discusión en cuanto al fuero judicial entre ambas partes, a las partes procesales me refiero, porque estábamos demandando la desnaturalización de contratos de unos servidores municipales, es decir, personal obrero que trabajaba para una entidad pública. Esos trabajadores estaban solicitando la desnaturalización de sus contratos.
Mi persona en ese tiempo trabajaba para una entidad pública y trabajaba en el área de la Procuraduría. Entonces tendríamos que hacer un informe para asumir el proceso judicial. Los servidores públicos estaban solicitando la desnaturalización de sus contratos por incremento de actividad. ¿Y qué señalaban? Que ellos eran personales obreros que brindaban servicio al área de mantenimiento de áreas verdes. Y que señalaban que en ese distrito había existido un periodo en el cual pues existía bastante personas, por ejemplo, que realizaban bastantes eventos deportivos en un cierto periodo, realizaban muchos eventos deportivos y esos eventos deportivos generaban pues suciedad en estas áreas verdes, en los parques. Entonces, la municipalidad, ¿qué hace? A requerimiento de los pobladores de este distrito, dicen, bueno, vamos a contratar a personal obrero, a más personal obrero, porque se está generando un incremento de la actividad, porque el distrito nos ha llegado prácticamente una solicitud efectuada por los moradores de este distrito, nos están diciendo que exista más personal de limpieza pública para que puedan limpiar luego de los eventos deportivos que tienen. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Contrata bajo la contratación modal por incremento de actividad a este personal obrero. Y luego este personal obrero ya realizaba esta actividad por más de 4 años. Entonces ellos piden la desnaturalización. Obligatoriamente esta situación ha generado pues una desnaturalización de contrato por fraude a la ley, ¿no? Porque de manera definitiva, bajo ninguna situación expresa puede contratarse personal por el requerimiento de moradores. O sea, cada municipalidad tiene un análisis del personal obrero que va a trabajar para cierto sector y no puede decir voy a contratar si en este sector trabajan 5 personas de limpieza pública porque están haciendo el evento deportivo, voy a contratar a 10 personas más y voy a justificar un contrato por incremento de actividad. Judicialmente se señaló de que de manera obligatoria esta contratación temporal había sido ilegítima, había sido irregular y que no se cumplían con las formalidades establecidas bajo un contrato modal por incremento de actividad. Entonces, incluso esta contratación se había señalado que había generado un fraude legal, ¿no? Un fraude a la ley, porque no cumplía con los estándares señalados que regula pues el artículo 53 que genera la objetividad, ¿no? Entonces, yo no puedo contratar a mi propio personal justificando una nueva situación porque simplemente existe pues más suciedad y necesito a personas que me generen un trabajo de limpieza pública, ¿no? Entonces, esta situación de contratación es irregular y de manera obligatoria no puede bajo ninguna circunstancia acreditarse una contratación formal por incremento de actividad. Entonces, es muy importante, como les vuelvo a repetir, saber diferenciar cuándo generan aumento de las actividades empresariales o cuando existen incrementos coyunturales en la propia producción del servicio que yo presto como empresa, ¿no? Para poder realizar este tipo de contratos. Entonces, vamos a leer una consulta que nos están haciendo de manera escrita para poder absolver. Yo estuve trabajando en la municipalidad con un contrato CAS del 13 de enero hasta junio del 2020, pero ya no se me prorrogó. El motivo de mi consulta es saber si la Oficina de Recursos Humanos actuó de manera transparente. Me quedó duda también la asistente social de la entidad me llamó para una evaluación en estos días, pero no tenía conocimiento, ya que no estaba laborando. Eso me creó una duda. Entonces, el periodo es del 13 de enero a junio del 2020. Entonces, estamos hablando de 6 meses, ¿no? Bueno, esto sí nos saca del tema, no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo, pero yo te agradezco mucho, Jorge, tu consulta, porque eso nos genera pues prácticamente un análisis ya del sector público, ¿no? De lo que regula pues el decreto legislativo 17 que regula la contratación administrativa de servicios. Si su contrato CAS se ha especificado la temporalidad del servicio por 6 meses, quiere decir que al término de la fecha de la contratación, si la entidad ya no necesita requerir sus servicios, obligatoriamente se genera pues ya el cese de la relación laboral por la extinción del plazo de la vigencia del contrato. Entonces,
Esta decisión de la jefa de recursos humanos no es arbitraria bajo ninguna circunstancia, porque por el periodo que usted tiene, que son 6 meses, pues no podríamos todavía hablar de una desnaturalización. Y si se lo ha cesado, ¿no? O se ha extinguido su relación laboral por el cumplimiento de la extinción de su plazo de la vigencia de su contratación, de manera obligatoria, no es un despido, es una decisión que se encuentra debida fundada en los plazos establecidos en el contrato. Y hay que también entender, bueno, que nuestra normativa dentro del sector público pues establece criterios indispensables para poder establecer cuándo se puede naturalizar una relación o una relación laboral que se encuentre reconocida bajo una contratación administrativa de servicios, ¿no? La norma establece, y ya existe un precedente muy importante, que es el segundo precedente vinculante, a través del segundo pleno jurisdiccional en materia laboral, que señala pues de manera obligatoria que para poder solicitar el reconocimiento de una desnaturalización, de una contratación administrativa de servicios, es que el trabajador haya ingresado a través de un concurso público. Entonces, todas esas circunstancias van a tener que evaluarse para poder determinar si la decisión que realizó la jefa de recursos humanos es legal, es legítima o no. Pero a mi criterio, de acuerdo a la consulta que usted está realizando, no conozco mayores detalles, pero creo que si su contrato sí ha establecido un plazo específico hasta junio de ese momento, su decisión de haber extinguido su relación laboral ha sido legal, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso le haya absuelto la duda que tenía. Y bueno, vamos a seguir ya con el otro tipo de contrato. Entonces, ya habiendo especificado algunos detalles sobre los contratos por incremento de actividad y los contratos por necesidad de mercado, vamos a hablar de otro contrato temporal, que es el contrato de reconvención empresarial. La norma nos señala de que este tipo de contratos sí se diferencia de manera obligatoria por supuestos específicos, ¿no? Cuando una empresa va a realizar o va a celebrar este tipo de contratos es porque va a sustituir, va a ampliar o va a generar alguna modificación en actividades tecnológicas dentro de la empresa. Y cuando hablamos, pues, a actividades tecnológicas, nos vamos a referir a actividades que tengan que ver, por ejemplo, con maquinaria específica o con actividades cuya función expresa nos genere pues cambios técnicos, netamente técnicos. Entonces, ¿cuándo nos encontramos en este supuesto, ¿no? La norma simplemente detalla pues de manera obligatoria y nos dice cambios sustanciales dentro de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Yo necesito contratar dentro de mi empresa a personal que me realice la instalación de un software, ¿no? Entonces, mi actividad empresarial, de repente yo soy un restaurante que tengo una cadena de restaurantes, por ejemplo, una franquicia, ¿no? Entonces, yo necesito generar un software o un aplicativo tecnológico que me genere una ampliación del servicio, como ahora, por ejemplo, que ya vivimos en esta situación de la pandemia y todo el mundo se está globalizando y está digitalizando sus servicios y sus actividades empresariales. Entonces, yo necesito crear un software, un aplicativo virtual para poder brindar mis servicios de manera digital. Entonces, de manera obligatoria necesito contratar a una persona que me realice de manera temporal este tipo de actividad, pero que de manera obligatoria no es una actividad principal al servicio que yo voy a prestar dentro de mi actividad, porque yo tengo como servicio principal brindar pues servicios de comida, ¿no? De venta de alimentos. Entonces, lo que yo estoy haciendo nada más es contratar a un personal técnico para que me genere de repente una modificación, ya porque la situación, por ejemplo, de la pandemia ya no me está permitiendo realizar ventas de manera presencial ni de manera directa, entonces estoy solamente realizando ventas a través de delivery, pero yo como quiero, o como soy una franquicia, soy una empresa reconocida, pues quiero realizar todo ese tipo de ventas a través de aplicativos digitales. O por ejemplo, soy una minera, ¿no? Y necesito pues contratar a personal que me realice estudios, no sé, de geología.
Entonces, no es una actividad principal porque mi actividad principal es la explotación del mineral, ¿no? Pero necesito contratar a un personal técnico que en ese momento me sustituya esta actividad, que netamente es un tema técnico, que tiene que ver con cambios sustanciales tecnológicos internos, y obligatoriamente solo a través de esta situación se justifica la contratación temporal de este tipo de personal dentro de la empresa, ¿no? Analizar muestras que netamente tienen que estar relacionadas al tema tecnológico o al mantenimiento de maquinarias, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, instalaciones de medios de producción, medios sistemáticos, métodos de simplificación administrativa. Por ejemplo, dentro de una municipalidad, yo sí puedo generar contratos de reconversión empresarial. Por ejemplo, ¿no? Voy a generar un nuevo software para subir al sistema todo un registro de las personas que ingresan sus documentos por mesa de partes. Si yo era una municipalidad que su registro de mesa de partes todo era de manera manual, voy a tener que contratar a personal capacitado para que me implemente un sistema de simplificación administrativa de manera digital. Entonces, solamente a través de esta situación puedo contratar a este personal, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las empresas. Vamos a sustituir la mano de obra por actividades tecnológicas que nos cambien sistemas operativos, tecnológicos, métodos de producción dentro de una actividad específica empresarial. No tiene relación directa con mi actividad principal, pero sí genera una canalización para poder ofrecer el servicio de una manera más adecuada, mucho más rápida, mucho más directa, mucho más avanzada, pues con los cambios que nos genera la digitalización, ¿no? Entonces, es allí donde pues existen este tipo de contratos. Entonces, ya conociendo estos contratos de naturaleza temporal, vamos a conocer cuáles son los contratos de naturaleza accidental. ¿Tienen alguna duda hasta allí? Si la tienen, por favor, me la hacen saber. A ver, creo que se paralizó. Un segundito. Ok. Nos pasamos. Vamos a hablar ahora sobre los contratos de naturaleza accidental. A través de este tipo de contratos vamos a hablar de unos subcontratos que se clasifican a través de los contratos ocasionales, los contratos de suplencia y los contratos de emergencia. Entonces, la norma para este tipo de contratos accidentales también nos señala de manera obligatoria periodos, ¿no? Periodos que tienen que cumplirse de manera específica para poder evitar desnaturalizaciones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato de manera ocasional, obligatoriamente vamos a hablar de una situación que implica una mayor demanda en el mercado, ¿ya? Es decir, este tipo de contratos es celebrado entre un empleador y un trabajador para atender actividades transitorias, es decir, actividades que no son específicas ni tampoco son concurrentes en mi actividad principal, solamente se realizan por una actividad habitual para cumplir una situación específica para poder realizar mis actividades. Por ejemplo, un cambio de infraestructura. Yo soy una persona que brinda servicios legales, por decirlo así, soy abogada, pero soy titular de una firma, ¿no es cierto? Mi actividad principal, ¿cuál es? Brindar servicios de asesoría legal, servicios de patrocinios jurídicos, consultorías, todo lo que esté ligado a mi servicio profesional en materia legal. Sin embargo, yo voy a constituir un estudio, ¿no? Entonces, para mi estudio, de repente yo sí tengo trabajadores que están adscritos a mi planilla, que son mi personal de planta. ¿Y quiénes son esos trabajadores? Son asistentes legales, son abogados, ¿no? Que tienen una relación directa con mi actividad principal. Entonces, a estos trabajadores yo tengo que hacerle, por lógica, contratos a plazo indeterminado, ¿no? No les puedo hacer un contrato temporal. Entonces, o salvo que mi actividad lo justifique en algún momento. Pero dentro de la naturaleza de mi actividad, para brindar un servicio de atención al público necesito hacer una remodelación de mi estudio. O implementar mi estudio, voy a cambiar la infraestructura. Entonces, allí voy a tener que contratar
a personas que me realicen este tipo, por ejemplo, de repente a un arquitecto que me genere un diseño arquitectónico, un diseño de interiores, al personal, a un maestro de obra que me realice cambios internos dentro de mi empresa que tengan que ver pues con una remodelación de ambientes, por decirlo así. Entonces, si yo tengo la necesidad de contratar ese tipo de personal, a ellos yo evalúo la actividad que voy a realizar, entonces le puedo hacer 2 meses, 3 meses, según mi presupuesto económico también, y solamente a través de estas circunstancias voy a generar contratos ocasionales. Es decir, esta actividad que me van a prestar, es decir, un trabajador me va a brindar sus servicios de remodelación, decoración de interiores, no es una actividad propia o directa a la naturaleza de los servicios que yo presto como empresa, pero que son necesarias para cumplir con el fin. Por ejemplo, tener un ambiente adecuado para brindar el servicio de atención a mis clientes, ¿no? Entonces, esto se puede situar a cualquier empresa, a cualquier persona jurídica que quiera, pues, de repente, realizar un centro de atención al público, y necesita, pues, por la naturaleza, contratar a un personal por un momento específico, por ejemplo, un pintor, o soy una empresa que brinda servicios de telefonía, entonces también necesito confeccionar, no sé, por ejemplo, módulos de atención, ¿no? O de ventas, módulos para vender chip, para vender o realizar centros de distribución. Entonces, voy a contratar un personal de manera ocasional, de manera intermitente, por un cierto periodo específico, y solamente a través de este tipo de modalidades puedo justificar el contrato ocasional. Entonces, no hay que olvidar, nuevamente reitero, que el artículo 53 señala de manera obligatoria que en el contrato tiene que justificarse de manera objetiva la contratación, es decir, por qué estoy contratando al trabajador bajo este periodo, y señalar la actividad de manera específica y detallada que el trabajador me va a brindar. ¿Ya? Entonces, ya habiendo especificado cuáles son las características de un contrato ocasional, vamos a hablar ahorita sobre un contrato, cuando nos encontramos ante un contrato de suplencia, ¿no? Bajo una similitud nos puede generar pues alguna semejanza, ¿no?, entre un contrato ocasional por un cierto periodo o suplir. La diferencia en cuál radica. Cuando estamos hablando de un contrato de suplencia, estamos hablando de reemplazar la actividad que me brinda un trabajador estable dentro de una empresa, ¿no?, o dentro de una entidad pública. Por ejemplo, yo voy a suplir las actividades que me realiza un trabajador cuya relación laboral se encuentra suspendida por una causa justa y establecida en la norma. Por ejemplo, una persona que se encuentra con una licencia por enfermedad o una licencia de maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona es un trabajador estable, pero su función que realiza dentro de mi empresa es una función indispensable para el desarrollo de mi actividad. Entonces, yo, como tengo justificada su ausencia de esta persona en el centro de trabajo, voy a contratar a una persona que la reemplace. Y obviamente la norma establece de que este plazo solamente se va a sujetar al periodo al plazo que la persona de planta o el trabajador de planta pueda reincorporarse. No puedo tener a un trabajador bajo esta contratación o bajo la naturaleza de un contrato de suplencia si es que el trabajador que ya ha sido reemplazado ya ha sido reincorporado. Entonces, si esta persona o este trabajador realiza actividades, las mismas actividades, pese a que el otro trabajador ya ha sido reincorporado, ya estaríamos hablando de una contratación irregular, de una contratación ilegítima, que posteriormente nos va a generar una causal de desnaturalización. Entonces, vamos ahora a referirnos de manera obligatoria ya a los contratos de emergencia. Los contratos de emergencia, la norma establece pues que es aquel que se celebra para cubrir necesidades promovidas en caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no?, coincidiendo con su duración de emergencia. Entonces, cuando estamos hablando de una situación de emergencia o una situación fortuita, estamos hablando a situaciones no previstas, ¿no?, situaciones que son impredecibles pero que pueden ocurrir. Por ejemplo, yo soy una empresa y ocurrió el fenómeno del niño, por ejemplo, y me derrumbó todo mi local.
Aquí no voy a hacer un contrato, no voy a hacer un contrato ocasional, ¿no? Porque ha ocurrido una situación jurídica, una situación inesperada, una situación fortuita, que no la teníamos previsto, entonces necesito ahora sí contratar al personal que me haga una reestructuración técnica de infraestructura dentro de mi empresa. O, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, que es la situación de emergencia, que es una situación de fuerza mayor, que es, por ejemplo, contratar a personal médico, a enfermeros, a técnicos, no porque se justifican en la situación generada por la pandemia, ¿no? Entonces, solamente allí podemos realizar estos contratos temporales, estos contratos accidentales, que han sido pues promovidos por una situación inesperada, ¿no? Pero que ante una situación que ha generado daños ocasionados dentro de alguna situación que es irreversible, ha generado pues el retraso de una actividad productiva, ¿no? Entonces, ante esta situación imprevisible sí puedo justificar la contratación accidental de un trabajador. Bueno, seguimos. Ahora con la última modalidad de los contratos, que son los contratos para obra o servicio específico, ¿no? La norma establece que existen 3 tipos de contratos, que son los contratos de obra o servicio específico, que su duración siempre va a ser de acuerdo a la naturaleza de la empresa, pero que no puede sobrepasar los 5 años. Y que la norma establece de que esta actividad se sujeta por una duración determinada, ¿no? Vamos a hablar también sobre los contratos intermitentes y los contratos de temporada. Cuando estoy hablando de los contratos de obra o por servicio específico, me voy a señalar, pues, o voy a referirnos a actividades empresariales que van a cumplir con una función, valga la redundancia, específica, que no es una actividad principal dentro de la empresa usuaria, dentro de la empresa principal, pero que para cumplir con este fin, yo sí necesito contratar de manera temporal a una empresa o a trabajadores que me realicen esta actividad específica para cumplir con el fin principal de mi empresa. Por ejemplo, yo soy una empresa minera que realizo explotación de minerales. Entonces, necesito contratar por un periodo a personas que me hagan trabajo de staff, ¿no? Que, por ejemplo, prácticamente son realizar los ductos, realizar la canalización para poder realizar la explotación del mineral. Entonces, esto no me lo va a hacer la minera lo que hace es generar la explotación y la evaluación del mineral, la evaluación, la venta, explotación, pero para poder cumplir con este fin necesito contratar a personas que me realicen esta obra, ¿no? Y cuando hablamos de obra estoy hablando de un servicio masivo, de un servicio mayor, de un servicio grande que no puede ser cumplido solamente por una persona natural, sino por un grupo de trabajadores que me van a cumplir con un fin específico, ¿no? Entonces, allí estamos hablando pues de contratos de obra determinada o por un servicio específico que va a coadyuvar con el desarrollo empresarial de una actividad principal de una empresa. Creo que me han hecho una pregunta por aquí. Entonces, luego vamos a hablar sobre los contratos intermitentes, ¿no? Entonces, la norma, de manera obligatoria, nos señala cuándo se pueden realizar este tipo de actividades. Son contratos celebrados para cubrir necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos encontramos bajo un supuesto? Este tipo de contratos se relaciona mucho con los contratos de temporada, ¿no? Muchas personas a veces no saben distinguir cuándo se genera este tipo de contratación. Entonces, aquí la norma ya ha establecido, pues, 2 supuestos específicos, ¿no? Lo primero es que en un contrato intermitente, yo voy a realizar una actividad permanente dentro de la empresa, pero mi actividad es discontinua, no la realizo con frecuencia, ¿no? Y el contrato de temporada, ¿no? La norma establece de que yo voy a atender las necesidades del giro de mi empresa, ¿no? Pero solamente en épocas específicas. Por ejemplo, hablamos de un molino, ¿no?
Entonces, los molinos trabajan, bueno, realizan, por ejemplo, servicios de pilado, ¿no? O venta, por ejemplo, de arroz, ¿no? De cascarilla. Por ejemplo, uno de sus servicios, la venta la pueden tener todo el año, pero el servicio, por ejemplo, de su incremento de su actividad de pilado la hacen por campañas, ¿no? Los agricultores incrementan la actividad cuando, por ejemplo, por temporadas realizan ya la cosecha, la siembra y recurren, por ejemplo, a los molinos para que les presten ese servicio. Entonces, bajo esta situación, yo sí me encuentro en un contrato de temporada y puedo, en este caso, justificar la contratación del personal obrero para que me realice, por ejemplo, actividades de pilaje, porque no es una actividad frecuente, no es permanente, es una acción que solamente se realiza por un cierto periodo. Es mi actividad principal, sí, pero solamente la realizo por temporadas, por campañas, ¿no? Entonces, allí sí puedo justificar la contratación, por ejemplo, de personas o de personal obrero que me realice actividades, por ejemplo, de estibadores, como ya lo repetí, o, por ejemplo, actividades específicas como, por ejemplo, el pilaje, o de repente coser sacos, ¿no? Porque ese trabajo también lo realizan dentro de los molinos. Entonces, por la mayor demanda, que en ese periodo, en esa campaña me genera, yo sí puedo contratar a los trabajadores, pero en el contrato tengo que señalar de manera específica la naturaleza, ¿no? ¿Por qué motivo? Entonces tengo que justificar de que este tipo de actividades solamente se realizan por la temporada de la campaña de arroz o de la campaña de la cosecha, que creo que se realizan pues dos veces al año, ¿no? Entonces, solamente a través de este tipo de situaciones, yo puedo sí justificar de manera obligatoria la realización de estos contratos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato intermitente, es decir, yo realizo alguna actividad específica, una actividad principal, pero solamente por cierto periodo, no por campañas, que es muy distinta a hablar de un contrato de temporada. Por ejemplo, estamos hablando de las pesqueras, ¿no? Nosotros somos, nuestra actividad principal, bueno, es brindar el servicio de pesquería, por ejemplo, ¿no? A través de la pesca, producción de alimentos derivados del pescado, ¿no? Como puede ser el procesamiento de atunes y todo. Entonces, para yo brindar el servicio de la venta de peces, de manera obligatoria voy a tener que realizar la actividad misma de la pesca, ¿no? Pero, ¿cuándo puedo realizar los contratos intermitentes? Si yo soy una pesquería, mi actividad principal es esta, ¿no? Brindar el servicio de la pesca. Pero, ¿qué pasa si existe un periodo de veda, ¿no? Obligatoriamente este tipo de situación me va a paralizar la actividad principal que yo tengo. Entonces, puedo únicamente realizar contrato a personal obrero que me realice este tipo de actividad por los periodos en que no existen periodos de veda y que existe alta productividad de pesca. Entonces, allí sí se diferencia el contrato intermitente, es decir, es una actividad principal, pero que su naturaleza de su contratación es debido a la situación periódica, discontinua, porque existen otros factores que imposibilitan cumplirla de manera permanente, a diferencia de un contrato de temporada que solamente responde a periodos o campañas específicas. Entonces, todo lo que hemos hablado se resume en estos cuadros que voy a mostrar. Estas diapositivas van a ser enviadas a través del instituto, del correo institucional, a las personas que están participando en esta plataforma. Y pueden especificarse a través de estos cuadros cuáles son los plazos de la duración máxima. Hemos hablado de los contratos bajo una modalidad que son ya los tipos, que son de naturaleza temporal, accidental, por obra o servicio. Y bueno, la norma nos establece cuáles son estos tipos de subcontratos, en qué se diferencian y cuál es su duración. Entonces, ya habiendo señalado estos 9 tipos de contratos que regula el Decreto Legislativo 728, vamos de manera muy breve a señalar, porque ya estamos contra el tiempo, y quiero sí especificarles rapidísimo cuando nos encontramos en una situación de desnaturalización y cuando
podemos ser susceptibles de una situación de sanción. En la siguiente diapositiva, yo les voy a especificar cuáles son las 4 causales que establece el artículo 77 del Decreto Supremo 00397-TR, que establece cuando un contrato a plazo fijo es desnaturalizado y tiene que considerarse como una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Ya? Entonces, este punto para mí es muy importante porque son situaciones de hecho que muchas veces se infringen en muchas empresas, que a veces se realiza por falta de conocimiento y que también muchos trabajadores con el tiempo, al conocer prácticamente de sus derechos que legalmente le corresponden, lo exigen de manera administrativa y también de manera judicial. Y de manera administrativa, pues al nivel o al sector empresarial le genera la imposición de infracciones, de multas y la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios. Y que en vía judicial nos puede generar también el reconocimiento de derechos, como son los beneficios sociales a favor de los trabajadores. Entonces, de manera muy breve, en realidad el tiempo es bastante corto, me encantaría de repente extender mucho más esta exposición, pero vamos a detallar rapidísimo cuáles son estas causales de desnaturalización, ¿ya? Estas causales, como lo repetí, son 4, están detalladas en el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La norma establece de que 4 supuestos importantes. En primero, se desnaturaliza un contrato de trabajo cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo estipulado. Por ejemplo, un contrato de suplencia. Me contratan solamente por el plazo de la licencia de paternidad que tiene el trabajador de planta o la trabajadora de planta. Pero si yo posteriormente verifico de que el personal se ha reincorporado y yo sigo prestando los servicios de manera obligatoria, esta situación jurídica ya me generó una desnaturalización, porque sigo prestando servicios pese a que ya he cumplido con la finalidad de la contratación objetiva, que era solamente cumplir un contrato de suplencia. O, por ejemplo, si la norma señala que mi contrato por incremento de actividad no puede superar los 3 años, pero yo ya vengo trabajando 3 años con un mes, de manera obligatoria ya me generó una extralimitación al máximo permitido de la vigencia del periodo o de la prórroga del contrato por el que he sido, contratado. Entonces, de manera obligatoria, si he continuado laborando posterior al vencimiento de este plazo, ya puedo solicitar la desnaturalización de mi contrato. Asimismo, cuando un contrato por obra de servicio o de manera determinada yo sigo prestando un servicio, ¿no? Por ejemplo, mi contrato fue por 9 meses para yo brindar el servicio de la ejecución de una obra y sigo prestando también los servicios posteriores a este periodo, ya la obra terminó y me siguen contratando para otra obra, pero con otro tipo de servicio. Entonces allí también puedo solicitar la desnaturalización de mi contrato. Y también la norma señala cuando existe fraude a la ley. Cuando estamos en esta situación, existe fraude a la ley cuando yo no he cumplido con las formalidades previstas en el artículo 53, que son prácticamente las causas objetivas de la contratación, o cuando de manera fraudulenta o de manera incorrecta he formalizado un contrato de trabajo que no corresponde a mi actividad principal. Por ejemplo, si soy una empresa que realiza trabajo de papelería, no puedo contratar, y mi actividad principal es esta, yo no puedo contratar a trabajadores para que me realicen actividades cada 3 meses, cada 6 meses y luego despedirlos, ¿no? Entonces, esta sí es una actividad permanente dentro de la empresa, pero yo simulo, ¿no? Quiero vulnerar la norma, ¿no? Y genero la apariencia de un contrato temporal para vulnerar derechos de trabajadores. Entonces, si esto se acredita en sede administrativa o en sede judicial, prácticamente me encuentro ante la configuración de este supuesto, que es acreditar una simulación o fraude a las normas que están señaladas a partir del artículo 53, y no cumplo con las formalidades específicas para realizar contrataciones temporales, ¿no? Entonces, allí prácticamente, si se acredita un fraude a la norma y no cumplo con las formalidades previstas por la ley, de manera obligatoria me está generando la desnaturalización. Ojo, pueden existir trabajadores, y para terminar quiero decir esto, pueden existir trabajadores, como ustedes han visto, los contratos por incremento de la actividad tienen que ser mayores, el plazo máximo para la contratación son 3 años. Por ejemplo, los trabajadores por necesidad de mercado son 5. Pero ¿qué pasa?
Si yo tengo trabajando en la empresa 8 meses y verifico que mi empresa no ha cumplido con las formalidades previstas en el artículo 53 y segundo, no me ha justificado la contratación temporal. Así yo tenga 8 meses y acredito que la naturaleza de la actividad que yo realizo es una actividad principal, más no temporal, acredito la simulación o una fraude o una infracción a las normas. Entonces, de manera obligatoria, yo ya puedo solicitar la desnaturalización de mi contrato. Así no supere el máximo establecido por la norma, que son 3 años o 5. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo como abogada de sindicatos, he podido acreditar de que hay muchas empresas que no saben diferenciar cuándo justificar un contrato modal y de manera obligatoria no diferencian un contrato por incremento de actividad a un contrato por necesidad del mercado. Y a trabajadores que realizan actividades por incremento de actividad le hacen una contratación por contrato de mercado, entonces eso ya me generó un fraude normativo. Y esta situación de manera obligatoria me genera una desnaturalización. Y así el trabajador sindicalizado tenga 1 mes, tenga 2 meses, o tenga ya 4 y ha superado el periodo de prueba, ya puede, su relación de trabajo ya puede ser desnaturalizada. Entonces, es muy importante conocer un poco más, leer un poco más sobre cuáles son los alcances normativos para poder diferenciar y sobre todo identificar cuál es mi actividad principal dentro de mi empresa, o si soy trabajador, identificar si mi empresa sí me ha contratado bajo la modalidad específica que regula la norma, ¿no? Entonces es muy importante conocer, tener mayor, ahondar sobre la información que regula prácticamente la contratación temporal de los trabajadores para evitar procedimientos sancionatorios posteriores y sobre todo que se le reconozcan, por ejemplo, a trabajadores derechos que en algún momento fueron vulnerados, ¿no? Es muy importante que nuestro Estado de Derecho se garantice a través de nuestras relaciones laborales y sobre todo reconociendo los derechos constitucionales que nuestra normativa en materia laboral reconoce. Solamente podemos reconocer el derecho a un trabajador cuando cumplimos con las exigencias normativas, por ejemplo, incorporarlo a planilla, desde el momento que inicia una relación laboral, hacerlo gozar de todos los beneficios sociales que este trabajador merece. Solamente podemos así garantizar la mejoría de coadyuvar con el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, ya se nos ha vencido el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes por brindarnos un espacio de su tiempo y sobre todo mostrar interés para poder capacitarse en estos temas tan importantes como lo son la asesoría y la formación de contratos, teniendo en cuenta pues que nuestras relaciones laborales generan el avance económico y empresarial en nuestro país. Así que les agradezco mucho su tiempo. Mi nombre está consignado en las diapositivas. Cualquier consulta la pueden realizar a través de mis redes sociales o a través también del programa que nos brinda CIETSI, el Instituto, para poder absolver cualquiera de sus dudas. Les agradezco mucho su atención